Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos a conversar aquí en el Buenos Días a Todos acerca de la nueva ley contra los delitos de cuello y corbata. ¿De qué se trata? Vamos a conversar aquí en el programa con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Vamos a una nota y a la vuelta estamos con eso. Exaltos ejecutivos de la Polar acusados de ser los principales responsables del escándalo de las repactaciones ilegales. Ese delincuente de cuello y corbata es el que se siente en la impunidad. CMPC y SCA son culpables de colusión en el mercado del papel tisú. En Chile se había instaurado y se instauró una cultura del abuso. La empresa Sokimich se libró hoy de ir a juicio en la causa por presunto cohecho. Esta concentración de poder ha llevado a leyes que no favorecen como deberían favorecer a todos los chilenos. La justicia les exigió estudiar ética. Estamos hablando de los fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Coludirte, de corromper, de evadir impuestos, la verdad que el reproche penal que te termina haciendo el Estado es bastante pobre. Fueron casos emblemáticos. Empresas cometiendo delitos y obteniendo millonarios ingresos a costa muchas veces de clientes y ciudadanos que no tenían más remedio que pagar. Rabia porque igual engañaron a la gente y ellos sabían, ¿eh? En el fondo uno se endeudaba con, no sé, 10.000 pesos y terminaba pagando 3 veces más por algo que no correspondía. Un robo, porque nos afectó no solamente a los clientes, sino que a los que teníamos que ir con el tema de la AFP, porque la AFP invertía en la Polar. Así que les pegó no solo a los clientes, sino que también el tema de las pensiones. En el caso de la Polar, un grupo de empresarios hicieron crecer la compañía, transformándose en un referente del retail, pero a costa de los clientes, con las ya famosas repactaciones unilaterales. En simple, la empresa mostraba números ejemplares al mercado y así hacían crecer su negocio de forma ficticia. Para eso, los clientes aparecían con nuevas deudas, triplicando muchas veces lo que debían. Por ejemplo, un televisor de 250.000 pesos comprado en cuotas podría llegar a costar 1 millón. El problema no es solo pagar 4 veces el precio, sino que esa nueva deuda era fruto de una renegociación que el cliente jamás firmó. Una práctica totalmente fuera de la ley. Es muy poco probable que se vayan a la cárcel, por lo tanto el ejercicio que ellos hacen es del costo por oportunidad o costo-beneficio. Finalmente el beneficio son grandes sumas de dinero y el costo es muy bajo. Según se logró establecer, los representantes de la Polar percibieron por ingresos y sueldos dineros que, pagando multas cercanas a los 200 millones de pesos, les dejaron al bolsillo cerca de 1.000 millones de pesos cada uno. A este emblemático caso siguieron las colusiones, farmacias, pollos y el papel higiénico o tisú. Productos de consumo básico que de un momento a otro comenzaron a subir su valor de forma coordinada. Un acuerdo entre los dueños de las principales marcas y cadenas. Los afectados por esta práctica ilegal, otra vez, las personas. Era un tremendo negocio coludirse porque las multas eran tan bajas que era rentable coludirse, no importa que se pagara la infracción. Porque además nadie iba a la cárcel y simplemente iban a cumplir sus condenas en el living de su casa. Las penas para las empresas responsables fueron mínimas comparadas con las ganancias que obtuvieron. Y en el caso del papel tisú, una devolución anecdótica, 7.000 pesos para todos los mayores de 18 años. Los delitos de cuello y corbata ya indignaban a todos, hasta que llegaron 2 empresarios que se vestían justamente así. Los Carlos. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del Grupo Penta. Ambos investigados por implementar otra fórmula de defraudación. Boletas ideológicamente falsas. En simple, se emitían estos documentos por servicios que jamás se realizaron y así se justificaba la entrega de recursos para campañas políticas. Ambos fueron condenados a multas y apenas fuera de la cárcel. Y lo más curioso e indignante, clases de ética. Importante la clase de ética, ¿no? Una vergüenza, porque son ladrones profesionales. La misma fórmula para defraudar la usaba otra empresa, Sokimich, abriendo otra investigación. Rabia, porque encuentro que la gente no se merece tanto engaño. Para evitar nuevos delitos de cuello y corbata, esta semana se aprobó una nueva ley. En ella se sancionará 4 categorías de delitos económicos: los que atenten contra el mercado de valores o delitos bancarios, los cometidos en el ejercicio de un cargo público, los cometidos por un funcionario público
el lavado de activos cuando tenga como base un delito considerado económico. Y se incluyen también delitos cometidos por una empresa contra el medio ambiente. Los casos que se han conocido ampliamente, ¿no es cierto?, de defraudaciones millonarias o de financiamiento ilegal de la política, probablemente con esta ley habría sido mucho más difícil que se hubieran establecido penas alternativas al cumplimiento de la cárcel y, por ejemplo, sanciones como las famosas clases de ética. Con la nueva ley en vigencia, el gobierno espera que se terminen los delitos de cuello y corbata, finalizando así para siempre las malas prácticas empresariales y también las clases de ética como posible sanción. A ver, interesante la nota, muy buena por lo demás. Muy Felicitaciones al equipo de Rafa, porque nos pone el contexto de algo sumamente relevante que tiene que ver con una sensación de la población hace mucho rato bastante molesta, que es que una justicia atendía a unos con bastante severidad, decían, y otros que usaban cuello corbata, que hacían defraudaciones incluso mayores, no pasaba nada, clases de ética. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación más. Exactamente, por eso estamos precisamente con el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Bien, ¿y ustedes? Buen día. Bien, ¿primera vez que lo tenemos aquí en el matinal? Primera vez que estoy en un matinal. ¿Primera vez que está en un... Sí, había estado en un matinal en Magallanes, pero acá en los matinales centrales la primera vez. Bueno, bienvenido. Mire entonces. Cómo lo recibo. Así sí, lo con un cafecito, Buen aquí ritmo. tiene quequito, sanguchito, lo que quiera. Lo queremos conocer también un poquitito más, pero vamos a la nota que usted también decía, está bastante bien explicado, Sí, muy bien explicado muy buena la nota del Rafa, exactamente. Vamos a un tema como que me llamó la atención dentro de la nota, aquí lo estaba anotando esto, de la multa proporcional a la fortuna. ¿Cómo es eso? ¿Ahora cambia y la condena puede ser proporcional a la fortuna total de esa persona que no cumpla la ley? Yo diría que hay cuatro cosas, hay cuatro impactos con la nueva ley que acaba de haber aprobado el Congreso, que precisamente está dentro de la agenda antiabuso y que además quiero decir que responde a un acuerdo transversal. Lo primero tiene que ver con no más clases de ética. No más clase de ética. O sea, no más salidas alternativas. Pero sobre todo apuntando a la posibilidad de que las personas que cometan este tipo de delitos puedan ir a la cárcel efectivamente. La segunda tiene que ver con el hecho de privar a las personas que cometen estos delitos. Ustedes escucharon ahí a Bárbara Salina, a Carlos Gajardo, a las personas que trabajan en consumidores, que la característica central de la Comisión de los Delitos Económicos es la obtención del beneficio, de la renta que se obtiene a partir de él. Y la ley lo que hace es establecer un mecanismo, que es el denominado días multa, que en proporción a la capacidad, pero también al beneficio obtenido, pesquisa a través de ese medio toda la renta que pudo haber obtenido a partir de la comisión del delito, ¿no? De hecho, puede llevar desde media UTM hasta 19.000 millones de pesos para que ustedes tengan un orden de magnitud de lo que pueda suceder ahí. Lo tercero es que si usted se enriqueció, producto de eso es ilícito, entonces se produce lo que se denomina el comiso de ganancia, ¿no? Entonces el Estado va a buscar ese conjunto de bienes y dinero que no solo el que comete el delito, sino que un tercero que se pudo haber beneficiado y se enriqueció injustamente también lo puede hacer. Y en cuarto lugar, un set de inhabilidades, no solo para estas clásicas, ¿no?, de inhabilidades para desempeñar cargos públicos, sino que inhabilidad incluso para desempeñar cargos gerenciales, o bien inhabilidades perpetuas para contratar con el Estado. Entonces, cuando uno tiene este set de medidas, lo que hace es que la amenaza real de que usted, si comete este tipo de delitos, puede tener un conjunto de penas, no solo efectivas, sino que pesquisar todo ese patrimonio indebidamente obtenido, es bien severa. Y no solo esto, sino que además apunta también a las empresas. Los principales responsables de que sus ejecutivos se comporten de modo adecuado son las compañías, porque si no, ellas también son responsables penalmente. Oiga, ministro, usted que hasta antes de ser ministro estaba ahí en la academia y nos contaba aquí antes que sigue una patita ahí. ¿Qué le pasaba a usted como abogado, como un hombre que ha dedicado su vida al imperio de la ley y de la justicia, cuando ocurrían situaciones como esta, donde la salida para determinados delitos era una clase de ética? Era algo que a la gente, a todos nos indignaba. Para ustedes que estaban ahí, que han hecho del ejercicio de la justicia un estilo de vida, ¿qué les pasaba? ¿No le sonaba tan extraño como nosotros? Lo que pasa es que puede ser extraño, y lo que pasa es que cuando uno está como en la ruta de la ley, ¿no?, cuando es, bueno, ¿qué dice la regla? ¿Cómo razona esta regla? Los profesores de Derecho explicamos
como las instituciones, los fundamentos, etcétera, los abogados y las abogadas lo que hacen es plantear estratégicamente sus casos y tienen que ser leales a sus clientes en general, ¿no? Y los jueces tienen que resolver esas controversias. A veces, nosotros perdemos la perspectiva de los efectos que eso puede generar en la sociedad en su conjunto. Y lo digo por lo siguiente, porque uno de los datos... Nosotros somos una sociedad donde tenemos bajos niveles de confianza interpersonal, como ustedes bien saben, y baja confianza en las instituciones. Sí. Eso es una mezcla que es bien explosiva. Entonces somos desconfiados estructuralmente. Y lo que el sistema judicial debiera tratar de proveer es de esa confianza. Y cuando no la provee, pues bien, en aquellos casos donde no reacciona del modo adecuado frente a la comisión de este tipo de eventos. Entonces cuando ustedes ven la nota, la muy buena nota que se hizo acá, es delitos que por su particularidad afectan a muchas personas, porque esa es la particularidad de la criminalidad económica, ¿no? O sea, la lesión que puede... El caso de la Polar es increíble por lo mismo, porque además... La fe pública. No solo la fe pública, sino que las personas afectadas, porque las personas que están en el caso de la Polar no son personas que podían ir a pedir a endeudarse crédito o cualquier otro lugar en el fondo. Por algo iban para allá, claro. Entonces, estaban en una situación de asimetría bien estructural. Cuando el sistema legal, entonces, no castiga razonablemente bien a personas que cometen ese tipo de crímenes, lo que eso provoca es una sensación de impunidad. Y la impunidad está estrictamente asociada a la desconfianza institucional. Entonces, cuando el sistema legal no reacciona para atacar la impunidad, lo que indirectamente provoca es que termina por minando la confianza, ¿no? Y por eso esta ley es tan relevante. Pero no solo relevante para impedir que este tipo de hechos ocurran en el futuro, es importante también para progresivamente fortalecer la confianza en las instituciones. Si uno toma cada una de las respuestas que dieron las personas que ustedes entrevistaron ahí, la reacción era, bueno, pero es que esta gente no paga nada, sí. Esta gente se llama... Claro, y eso tiene que ver con la confianza en las instituciones. El mismo caso de estas clases de ética. Y que una vez le escuché a un abogado que se preguntaba de qué sombrero sacaron a este conejo el castigo de hacer una clase de ética. ¿De dónde lo sacaron? Porque ¿en qué minuto? Y extiendo la pregunta. ¿También a los jueces nadie los sanciona? ¿Quién sanciona a los jueces? Que alguien que puede dar una sentencia o un castigo que parece a todas luces tan bajo para el nivel de lo defraudado. Pero no solo eso, sino que la pregunta es, ¿y usted, que estuvo involucrado en un delito cualquiera, ¿no? Que por esa circunstancia de la vida también se puede haber extraviado, ¿no? Y poder cometido un robo. No solo usted, sino que alguien de su familia. Y va a quedar, entre comillas, con sus papeles manchados, ¿no? Esa persona o cumple pena o queda impedido de desarrollar sus actividades en el futuro. Y hay otros que tienen, comillas, es que este es el tema, es que no es la sanción, es que es el beneficio de la clase de ética, en el fondo, ¿no? Y eso termina por afectar la confianza institucional. Claro, ahí esto tiene que ver con las salidas que se dieron, con cierto nivel de flexibilidad, se buscó una solución ingeniosa, que creo que terminó por transformarse en el ejemplo de lo que no debía volver a suceder. Porque terminó siendo algo ridículo, creo yo. Claro, porque tiene que ver con esta idea que entonces las sanciones no son efectivas, claro, ¿no? Que son en que parecía que podríamos haber tenido una parodia de juicio porque finalmente no hay sanciones. Y ahí, siguiendo con eso que usted dice, ministro, porque me parece bien importante todo lo que ha dicho, sobre todo con esta nueva ley, ¿cierto? Pero para que esto sea efectivo, para que la gente vuelva a creer en el sistema judicial, nosotros aquí en el Buenos Días todo un montón de veces hablamos de lo colapsado de que está el sistema judicial. Entonces, ¿la Fiscalía realmente tiene las capacidades para perseguir este tipo de delito y que esta ley no quede en letra muerta? Yo creo que sí. A ver, la particularidad de los delitos económicos que son de investigación es bien compleja. ¿Por qué? Porque son muchos antecedentes, porque suponen ciertos conocimientos especializados, porque habitualmente las personas que son objeto de investigación tienen recursos para contratar muy buenos abogados y abogadas. Entonces, hacen que el sistema se complejice muchísimo. Yo diría, y además son investigaciones que demoran mucho tiempo, esa es la otra particularidad. Porque la justicia no solo tiene que tratar de sancionar, sino que además tiene que hacerlo en un tiempo oportuno, ¿no? Porque de lo contrario pareciera... El retraso no solo afecta a quien está siendo investigado, sino que a la comunidad en general. El Ministerio Público ha ido desarrollando capacidades para esto. De hecho, forma parte diría, de uno de los temas estratégicos del fiscal Valencia. De hecho, ayer nosotros tuvimos una reunión de coordinación y uno de los temas específicos de los cuales conversamos es la implementación de la ley de delitos económicos.
supone conocimientos bien especiales al interior del Ministerio Público, también supone ciertos estándares de reconocimiento ante los tribunales, y estamos desarrollando con el Ministerio Público, colaborando al Ministerio Público al desarrollo de su plan de fortalecimiento, que se va a presentar este año, porque de lo contrario, porque esto es lo otro relevante, el éxito de las reformas depende, una parte, de lo que se aprueba en el Congreso, pero el 50% del éxito real de todo esto depende de su implementación. Entonces, lo que uno tiene que evitar, claro, lo que uno tiene que evitar es que si quiere aprobar si aprueba una agenda antiabusos, y eso da una esperanza de que se va a reaccionar en este tipo de casos, no terminemos el día de mañana con que no la aplicamos en el fondo, porque eso sí termina por degradar totalmente. Sí, si esta legislación hubiera existido para casos de colusión, como por ejemplo, o lo de la Polar, ¿en qué habría cambiado? ¿Qué habría pasado? Hay tres cosas que hubieran pasado. Primero, hubiera existido cumplimiento de penas efectivas. O sea, los ejecutivos involucrados habrían ido a la cárcel. Si eso pasara hoy día. Sí. Aunque hubieran sido menos 5 años y un día. Aunque hubiese... No, de hecho, porque las penas hubieran aumentado además. Claro. O sea, incluso si hubieran obtenido beneficios, los beneficios hubieran sido mucho más restringidos de los que actualmente existen. Perfecto. Segundo, habrían algunas agravantes particulares en este caso. Por ejemplo, la discusión en el caso de la Polar hubiera sido si las personas que eran de menos ingresos podían ser calificadas personas que venían de determinados grupos vulnerables, por ejemplo. Lo tercero es que hubiera implicado día multa para esas personas. Y por lo tanto hubiera capturado todo el beneficio económico. Ustedes mostraron ahí el cuadro la renta que habían obtenido esas personas a partir de eso. Y en cuarto, si hubieran adquirido bienes, lo que se hubiera obtenido es pesquisar todos esos bienes producto del comiso. Pero además de todo eso, es que la Polar como empresa se hubiera visto comprometida también penalmente y no solo sus ejecutivos, ¿no? Porque hay una cosa que es bien importante. La Polar enseñó, en el caso de la Polar, aunque la reacción no fue penal, hubo todo un cambio sobre la responsabilidad de los directorios de las empresas. De hecho, se le sancionó en ese caso muy severamente al directorio. No penalmente, sino que administrativamente. Y yo creo que en el caso laboral, los directorios de las compañías aprendieron mucho. Yo, anteayer, acompañé al presidente del desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción, y un par de dirigentes de los gremios me decían, pero ministro, porque esto además ha tenido una tramitación, comenzó el 2020, pero se tramitó muy expeditamente en estos últimos meses. Muchos de ellos creían o apostaban que no iba a salir, finalmente salió. Me decía, pero mire, esto ha sido tan introspectivo, en fin, nos va a poner... me pone cierto riesgo la inversión. Yo le dije, no, por el contrario, le da toda la certeza. Pero ¿sabe qué? Le da la certeza que ya no solo tiene que preocuparse de su directorio, tiene que preocuparse de que los ejecutivos de su compañía conozcan bien el giro de su empresa. Claro. Y esto es bien relevante. O sea, porque no es solo castigar, sino que también que la amenaza sea tal y los efectos económicos sobre los ejecutivos de su compañía es tal que, bueno, que sus planes de prevención y cumplimiento sean efectivos. Que funcione, ¿sí? Que funcione ex ante, digamos. Así es. Y qué increíble que de pronto el pensamiento sea esto va a tener problemas en la inversión. O sea, la inversión depende de la posibilidad que tenemos de ser pillo. Claro, que en el fondo, que yo trataría de interpretarlo buena fe, ¿no? Las nuevas reglas a veces nos cuestan acostumbrarnos, pero lleva implícito, por eso esta ley apunta en el sentido de que no puede ser negocio delinquir. Claro. Que no salga barata. Desde 1870 y algo, 1874 que no se reformulaba. El Código Penal nuestro es de 1874, ha tenido una serie de reformas, pero yo diría que esta es la reforma más significativa. Además tiene una virtud, creo yo, que yo la destaco mucho. La primera es que su inicio, esto no es un proyecto del Ejecutivo, es un proyecto que tiene iniciativa parlamentaria. Un diputado, sí. Que son dos proyectos que se funcionan. Lo segundo es que es un proyecto que contó con la asesoría permanente de los principales penalistas de la academia y estuvieron ahí disponibles permanentemente para trabajar en la Cámara y con el Senado. Y lo tercero, que el Ejecutivo puso a su disposición la urgencia, sus ideas, las agencias. Entonces fue una relación bien virtuosa para poder sacar un buen proyecto de ley, porque además incorpora los delitos ambientales. Entonces es un proyecto transversal y es un proyecto cooperativo en la discusión. Es decir, yo creo que hay una conciencia bien colectiva de que como sociedad y para las instituciones abordar el tema de los delitos económicos es clave para la confianza de la sociedad. Ministro, perdón, y esto lo digo con toda honestidad, la pregunta lo hago de la absoluta ignorancia, porque no lo tengo claro y por eso se lo planteo. Muchas veces pasa que grandes empresas que se coluden,
que hacen una pasada con información privilegiada, en fin, bueno, obtienen mucho dinero, mucho dividendo y hay un fallo, en fin, ¿y qué es lo que hacen? Devuelven una parte importante, un porcentaje, dependiendo de lo que le diga incluso la contraparte. Y resulta que no fuiste a la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que que se restituyan los dineros? Porque muchas veces lo hacen justamente para evitar alguna sanción. O lisa y llanamente, si eso pasa, igual las personas pueden ir a la cárcel. Es que lo que usted quiere evitar con esta ley es precisamente el negocio de delinquir y pagar y quedarse con un margen. Lo que busca esta ley es que usted va a cumplir pena efectiva, en que además va a ser multado, proporciona eso, en que además va a tener inhabilidades, o sea, que a una compañía en que sus ejecutivos cometen este tipo de delito y que pueda ser sancionado por esta ley, no pueda suscribir contratos con el Estado, en algunos giros, les quiero decir, es liquidar esas empresas. Y en cuarto lugar, si usted obtuvo indebidamente eso y hay una cantidad de bienes que además los jueces pueden ordenar el comiso, o sea, el efecto general es precisamente disuadir de todo ese comportamiento oportunista que es rentar con la ilegalidad. Claro, porque antes de eso era un porcentaje que la multa era muy chiquitita y por eso era el incentivo del trampeo. Acá la multa es mayor y además te generan, digamos, una serie de consecuencias. Pero además de eso, por lo siguiente, porque además dependía, como teníamos los delitos dispersos, en algunos casos las multas eran muy bajas, en otros casos, si eran, por ejemplo, algunos delitos que están vinculados a materia tributaria, pagar el reintegro. Lo que hace es unificar el sistema y hacer de eso un régimen de redacción robusto para no ocasionar estos incentivos a los cuales se hace referencia. Por favor. Hay algunos que también la han criticado esta ley y que dicen que ponen... buena hora, ¿no? Sí, bueno, para que usted explique esto, porque dice que ponen a los delincuentes de cuello y corbata en una categoría especial con normas penales distintas al resto de los delincuentes. Es que esa es una afirmación como hablar con el Código Penal del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI. Y esto forma parte de una discusión que estuvo bien al final del debate parlamentario. Los profesores de Derecho Penal lo explicaron bastante bien, pero yo lo podría sintetizar del siguiente modo. Este tipo de delincuencia, por las particularidades que tiene, requiere de reglas específicas, no solo a propósito de las penas, sino que también a propósito de qué consideramos como agravantes y atenuantes, ¿no? Y por eso usted no lo puede asimilar a la delincuencia común. Entonces no es que aquí esta sea una ley para atacar a los ejecutivos de las empresas. No, esta es una ley que lo que busca es sancionar delitos que se dan en el ámbito económico, porque acá hay un factor que es muy relevante. No solo importa la confianza pública, la confianza en las instituciones, sino que hay un factor que yo diría que es muy relevante y yo destaco mucho en la aprobación de esta semana en la Cámara de Diputados, cuando sale al diputado Francisco Undurraga, que nadie podría decir que es partidario del gobierno. ¿No? Y Francisco Undurraga lo que dice, lo dice con un nivel de pasión, pero lo dice de modo tan asertivo. Dice, ¿sabe lo que pasa? Es que este proyecto también es importante por otra cosa, que es lo que está detrás de él. Es para que la economía funcione sanamente, para que la competencia sea genuina y sea legal. En otros términos, para que el grande no ocupe sus estrategias para liquidar al chico. Él lo decía a propósito de su experiencia como un empresario pyme, en el fondo, ¿no? Como lo fue en el pasado. Y yo creo que hay otro factor que es bien relevante. Esta ley es útil no solo para sancionar los delitos de cuello y corbata, no solo para recuperar la confianza en las instituciones, es clave para tener una economía sana, para proteger a los consumidores, para la competencia en el mercado sea leal. Hay algo interesante también dentro de esta ley, dos factores. Uno, que sanciona a funcionarios públicos también, y delitos contra el medio ambiente. Sí, en el caso de funcionarios públicos, que esto es otro relevante, no hay corruptor sin un funcionario corrupto. Claro, ¿sí? obvio. Muchos de estos delitos están vinculados a delitos funcionarios y eso ingresa dentro de la categoría de delitos económicos, esencialmente para desincentivar todos los comportamientos indebidos desde las compañías hacia los funcionarios y de los funcionarios a la vez, a la inversa, ¿no? Es decir, eso también es una regla muy relevante, porque también es una advertencia a los funcionarios públicos que tienen comportamientos inadecuados, indebidos. Y esto es clave, porque esto es clave no solo para delitos económicos, es clave para crimen organizado, por ejemplo.
El crimen organizado no funciona sin corrupción en el interior del Estado. Entonces, las reacciones tienen que ser muy severas. Y en el caso de delitos ambientales, yo diría que esto es como una demanda. Esto es un debate que estamos desde finales del siglo XIX, desde finales de la década de los 90. Y finalmente se terminan por consagrar delitos ambientales, tratando de hacerlo compatible también con el rol de la superintendencia. Entonces, que sea sancionable el afectar determinadas áreas que están sujetas a protección oficial, mentirle al regulador de medio ambiente, eludir los mecanismos de evaluación ambiental y que producto de eso se producen determinadas consecuencias dañinas. En otros términos, hay un determinado tipo de empresas que además de su actividad económica habitual, por la incidencia que tienen en el medio ambiente, suponen también niveles de prevención adicional. Y esto es interesante, ministro, porque uno debería entender que eso, por ejemplo, ese menú que usted acaba de dar, ¿no estaba sancionado actualmente? No, estaba sancionado administrativamente, no penalmente. Pero no penalmente. Y además de eso, tampoco estaba en una reforma que hace esta ley, que es la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? O sea, que en el caso de las que personas jurídicas como entidades puedan responder. Y esto se amplían los delitos base que están asociados acá, y uno de ellos son delitos ambientales. Y un dato adicional: ingresan al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas las iglesias, los partidos políticos y las universidades de la sociedad del Estado. Ojo con eso, porque usted está capturando también personas jurídicas que podrían obtener rentas indebidas a propósito de la comisión de delitos por un tercero. Claro. Estamos hablando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Si usted se está integrando a nuestra sintonía, estamos hablando de la nueva ley para los delincuentes de cuello y corbata. Queremos invitarlos a ver la siguiente nota y luego seguimos conversando aquí en el estudio. Exaltos ejecutivos de la Polar acusados de ser los principales responsables del escándalo de las repactaciones ilegales. Ese delincuente de cuello y corbata es el que se siente en la impunidad. CMPC y SCA son culpables de colusión en el mercado del papel tisú. En Chile se había instaurado y se instauró una cultura del abuso. La empresa Sokimich se libró hoy de ir a juicio en la causa por presunto cohecho. Esta concentración de poder ha llevado a leyes que no favorecen como deberían favorecer a todos los chilenos. La justicia les exigió estudiar ética. Estamos hablando de los fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Coludirte, de corromper, de evadir impuestos, la verdad que el reproche penal que te termina haciendo el Estado es bastante pobre. Fueron casos emblemáticos. Empresas cometiendo delitos y obteniendo millonarios ingresos a costa muchas veces de clientes y ciudadanos que no tenían más remedio que pagar. Rabia porque igual engañaron a la gente y ellos sabían, ¿eh? En el fondo uno se endeudaba con, no sé, 10.000 pesos y terminaba pagando 3 veces más por algo que no correspondía. Un robo, porque nos afectó no solamente a los clientes, sino que a los que teníamos que ir con el tema de la FP, porque la FP invertía en la Polar. Así que les pegó no solo a los clientes, sino que también el tema de las pensiones. En el caso de la Polar, un grupo de empresarios hicieron crecer la compañía, transformándose en un referente del retail, pero a costa de los clientes, con las ya famosas repactaciones unilaterales. En simple, la empresa mostraba números ejemplares al mercado y así hacían crecer su negocio de forma ficticia. Para eso, los clientes aparecían con nuevas deudas, triplicando muchas veces lo que debían. Por ejemplo, un televisor de 250.000 pesos comprado en cuotas podría llegar a costar 1 millón. El problema no es solo pagar 4 veces el precio, sino que esa nueva deuda era fruto de una renegociación que el cliente jamás firmó. Una práctica totalmente fuera de la ley. Es muy poco probable que se vayan a la cárcel, por lo tanto el ejercicio que ellos hacen es del costo por oportunidad o costo-beneficio. Finalmente el beneficio son grandes sumas de dinero y el costo es muy bajo. Según se logró establecer, los representantes de la Polar percibieron por ingresos y sueldos dineros que, pagando multas cercanas a los 200 millones de pesos, les dejaron al bolsillo cerca de 1.000 millones de pesos cada uno. A este emblemático caso siguieron las colusiones, farmacias, pollos y el papel higiénico o tisú. Productos de consumo básico que de un momento a otro comenzaron a subir su valor de forma coordinada. Un acuerdo entre los dueños de las principales marcas y cadenas. Los afectados por esta práctica ilegal, otra vez, las personas. Era un tremendo negocio coludirse porque las multas eran tan bajas que era rentable coludirse, no importa que se pagara la infracción.
porque además nadie iba a la cárcel y simplemente iban a cumplir sus condenas en el living de su casa. Las penas para las empresas responsables fueron mínimas comparadas con las ganancias que obtuvieron. Y en el caso del papel tisú, una devolución anecdótica. 7.000 pesos para todos los mayores de 18 años. Los delitos de cuello y corbata ya indignaban a todos, hasta que llegaron dos empresarios que se vestían justamente así. Los Carlos. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta. Ambos investigados por implementar otra fórmula de defraudación. Boletas ideológicamente falsas. En simple, se emitían estos documentos por servicios que jamás se realizaron y así se justificaba la entrega de recursos para campañas políticas. Ambos fueron condenados a multas y apenas fuera de la cárcel. Y lo más curioso e indignante, clases de ética. Importante la clase de ética. Una vergüenza, porque son ladrones profesionales. La misma fórmula para defraudar la usaba otra empresa, Sokimich, abriendo otra investigación. Rabia, porque encuentro que la gente no se merece tanto engaño. Para evitar nuevos delitos de cuello y corbata, esta semana se aprobó una nueva ley. En ella se sancionará 4 categorías de delitos económicos: los que atenten contra el mercado de valores o delitos bancarios, los cometidos en el ejercicio de un cargo público, los cometidos por un funcionario público, el lavado de activos cuando tenga como base un delito considerado económico. Y se incluyen también delitos cometidos por una empresa contra el medio ambiente. Los casos que se han conocido ampliamente, ¿no es cierto?, de defraudaciones millonarias o de financiamiento ilegal de la política, probablemente con esta ley habría sido mucho más difícil que se hubieran establecido penas alternativas al cumplimiento de la cárcel y, por ejemplo, sanciones como las famosas clases de ética. Con la nueva ley en vigencia, el gobierno espera que se terminen los delitos de cuello y corbata, finalizando así para siempre las malas prácticas empresariales y también las clases de ética como posible sanción. Este es un resumen más o menos de lo que es la nueva ley para los delincuentes de cuello y corbata. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero, hablando en el Buenos Días a Todos, que por primera vez viene a un matinal. Y hay, ministro, dentro de la nota los que veíamos, si esta ley hubiera estado vigente en los últimos años en nuestro país, para usted, ¿cuál sería el caso más emblemático o el que hubiera tenido una peor sanción de acuerdo a esta nueva ley? Yo creo que la Polar. La Polar es como un caso, probablemente en las facultades de Derecho o las escuelas de negocio, si uno quisiera hacer un análisis, es La Polar y Penta. Diría que son los dos casos como más emblemáticos para comparar antes y después. Y digo antes y después no solo desde el punto de vista penal, sino que desde el punto de vista de cómo se comportan las compañías en su interior, qué es lo que deberían haber hecho para que esto no hubiese ocurrido, y si hubiese ocurrido, qué medidas de prevención debieran haber sido tomadas. Ineficacia parlamentaria, ministro, lobby de algunas empresas. ¿De qué manera uno podría explicar algo que a todas luces era casi obvio que debía existir y no existía? ¿Cuál es su diagnóstico respecto a por qué demoró tanto? O por ponerlo entre comillas al menos. Ahora, los proyectos se ingresaron en enero del 2020. Estos son proyectos que están dentro de la agenda antiabuso relativamente compartida después de lo que fue el estallido social. Estos casos representaban en parte eso también. Yo no tengo tan claro, yo voy a hablar por mi experiencia, ¿no? Desde que yo llegué y pusimos mucho énfasis acá, en la tramitación, yo solo tuve colaboración de los parlamentarios. En la parte final, donde empezaron todas estas observaciones, que a mí me parece que son legítimas, los parlamentarios muy predispuestos a escuchar, bueno, ¿cuál es la respuesta para esto? Y yo creo que hay mucha conciencia de la necesidad de sacar este proyecto. En la Cámara de Diputados, quiero decir, que además estaba viendo las observaciones del Senado, podían haber existido desacuerdo y haber enviado esto a comisión mixta, y al final lo que dijeron, ¿sabe qué? En la ganancia esto es muy bueno para el país. Y salió muy bien. Yo creo que lo que nos pasa cuando uno ve la trayectoria previa es como nos pasa en otra serie de reformas en el fondo. Es que probablemente no tomamos adecuadamente el peso de lo que esto implicaba y las consecuencias que esto podía tener. Y lo digo desde el punto de vista de cómo se afectaba, cómo el no sancionar severamente este tipo de casos permitía y comprometía severamente la confianza pública, que yo creo que es lo clave. O sea, si hay algo para lo cual el derecho puede servir, la justicia puede servir,
es para tratar de recuperar esos espacios de confianza. El resto le corresponde a la política, pero a mí me parece que esto es un aporte en ese sentido. Ministro, lo último que quiero preguntar, considerando que hay una investigación, hay varias investigaciones en municipios, quizás la de Vitacura es la más relevante, ¿estos delitos van a ser juzgados con esta ley? No. Con la ley anterior, sí. Porque tiene que ver con la fecha de comisión del Así delito. es. Perfecto. No retroactivo. Claro. Ministro, usted dijo respecto a las cárceles de nuestro país, dijo en un año las cárceles van a colapsar en Chile. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Van a crear nuevas cárceles? A ver, lo que pasa es que nosotros, más o menos lo que hemos explicado es que desde el año 2012 nosotros no hemos aumentado el número de plazas disponibles para los privados de libertad. Están alrededor de 42.000. El plan de infraestructura que nosotros administramos en Chile, más o menos el plan de infraestructura que se diseñó a finales de la década del 2000, para que ustedes tengan ese orden de magnitud. En el entremedio tuvimos contingencias por algunas tragedias, el terremoto del 2010, tuvimos el incendio de la cárcel de San Miguel, luego tuvimos que la etapa de instalación de las cárceles concesionadas tuvo una gran cantidad de problemas y por lo tanto hay algunos de esos proyectos que se retrasaron. Después tuvimos crisis económica y tuvimos que reasignar fondos. Después de eso tuvimos otro tipo de contingencias que vino la pandemia, entonces algunos de los proyectos que estaban en construcción se retrasaron. Por eso cuando a mí me han preguntado de quién es la culpa, yo dije, no, esto es un problema que sea la culpa de nadie en particular, es que no hemos sido consistentes en mantener ese programa de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Durante todo ese periodo, más o menos los privados de libertad estuvieron por bajo ese número o justo con ese número. Pero en los últimos 15 meses, el número de personas privadas de libertad ha aumentado explosivamente. Entre el 2021 y el 2022 pasamos de 41.000 personas a 46.000. ¿Ok? Y en lo que va de este año ya estamos llegando, el viernes de la semana pasada me reportaban 49.500 aproximadamente. Creció mucho, muy poco tiempo. Las proyecciones de Gendarmería era que nosotros íbamos a llegar a un número de 50.000 personas privadas de libertad en la primera parte del próximo año. Pero ese número se adelantó muy significativamente. Y con la capacidad que tiene el sistema hoy día, el número crítico son 52.000 para que el sistema esté en un problema de hacinamiento. Hoy día tenemos hacinamiento, sobrepoblación y algunos penales bajo su capacidad, muy pocos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno tiene agenda del corto, mediano y el largo plazo. En el corto plazo, tratar de apurar los proyectos que se estaban ejecutando para habilitar esas plazas. Las plazas que nosotros vamos a habilitar este año, por ejemplo, el penal de la Laguna en Talca o la ampliación del Manzano en Concepción, que van a permitir recuperar 3.000 plazas, es por lo que venía haciéndose antes, en el fondo. O sea, si el ministro Larraín, en la administración anterior, no hubiera avanzado en lo que avanzó, las plazas nuevas que nosotros vamos a inaugurar ahora sería imposible. Lo que quiero decir con esto, que los problemas de infraestructura carcelaria son problemas del Estado, no de un gobierno en particular. Sí. Lo que el presidente nos ha pedido es reactivar el plan de infraestructura y diseñar una política de modo que esto no vuelva a pasar. Y por eso estamos en el diseño del plan de infraestructura hacia adelante, precisamente para poder ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Y en el mediano plazo tenemos que ampliar algunos penales. Y eso es más o menos lo que hemos estado trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que haya sido su primer matinal acá. Buenos días a todos. Y éxito con la gestión, porque es muy importante, como usted muy bien decía, lo que se puede hacer en justicia en pos de la transparencia para con los ciudadanos. No, por favor, gracias, ministro. Gracias, ministro. Buen día. El doble de Billy Bob Thornton también, además. Se pareció un Leo Castillo, vamos con